de boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión solo nos falta Emma, tengo al resto del equipo conmigo y vamos a hablar de dos grandes premios después de unas semanas en las cuales pues hemos tenido un nuevo parón dentro del calendario de la Fórmula 1. Vamos a hablar del Gran Premio que se ha disputado este pasado fin de semana, el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, y vamos a hablar del Gran Premio que se nos viene este próximo fin de semana, que va a ser el Gran Premio de México. Como digo, tengo prácticamente todo el equipo menos a Emma, que hoy no se ha podido reunir con nosotros, y empiezo a saludar. Empiezo por Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola al resto, hola a todos y todas. También tengo conmigo a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Por aquí una semanita más. Y también tengo conmigo a Gerardo. Muy buenas, Ger. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Pues vamos a empezar, que hoy tenemos un capítulo doble y lo vamos a hacer primero poniendo una promo y nos vamos a las noticias que hemos tenido esta semana. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia para mejor. Heroínas o malvadas. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Y arrancamos, una confirmación, obviamente, de algo que ya habíamos comentado, el tema de que Ricciardo se bajase del Red Bull. Es algo que habíamos comentado, pero que no habíamos tenido confirmación la última vez que grabamos. Y efectivamente, pues en esta carrera ya tenemos a Lawson subido en el Red Bull no, en el RB. Bueno, casi lo mismo. Sí, porque además es que es un lío con tantos nombres, cambios y toda la historia. Efectivamente, pues es en el RB. Lawson ahora corre como compañero de equipo de Yuki Tsunoda y desde esta carrera ya lo hemos podido ver. ¿Sabéis la polémica? El Alfa Tauri, como decía Alonso, ¿no? Sí, la polémica que hubo con eso. Bueno, ¿hubo polémica o simplemente quedó ahí en un juego luego de redes sociales y poco más? Sí, bueno, yo entiendo que fue un seguir la coña por parte de RB. Bien. Vamos, que básicamente para quien no se haya enterado, que después en las redes sociales Red Bull Racing se refirió a Fernando Alonso como el piloto de Racing Point. Racing Point. Sí. Y tú comentabas, Dani, ¿cómo es que que Daniel Ricciardo había bajado? Yo creo que más que bajado. Se había bajado del coche. ¿Sabes? Sí, como cuando no me dejaban entrar en un pub, ¿no? Que también lo decidía yo. Pues aquí lo mismo, es decir, se ha bajado tanto como cuando alguien le ha cogido el hombro y le ha dicho fuera. Y mira que estábamos en una situación en la cual casi en algún momento llegamos a decir que pudiera ser el sustituto de Checo Pérez por los malos resultados y al final, pues directamente la puerta ha sido hacia la calle y no hacia el otro box. Yo ahora estaba pensando, o sea, quiero decir, tengo una idea de negocio por si alguien de los que nos escucha, pues yo qué sé, tiene, calculo, entre 250 y 500 millones de euros, así que le sobre. A lo mejor nos escucha Amancio Ortega y entonces ahí tenemos una posibilidad. O sea, a mí me gustaría coger a todos estos pilotos que va desechando la Fórmula 1 y subirlos a coches de Fórmula 1 de hace 15 años y montar un campeonato como de veteranos,
pero con coches antiguos y pilotos retirados. Y yo creo que iba a dar unas carreras muy interesantes. El problema es que no se iban a arriesgar a poner coches antiguos en peligro, ¿sabes? Bueno, déjame un motor Renault, un V10, ¿sabes? Es decir, alguien tiene que, ¿sabes? Vamos, que se podría hacer una Fórmula 1 de veteranos que podría ser mucho más divertida y al menos, bueno, ya hablaremos de las normas, ¿no? Es decir, pero aunque luego nadie se arriesgara para pegarse un buen golpe, pero que ya solo por ver a según quién dando vueltas y compite, no sé, es decir, a Kubica contra Rosberg, fíjate, recién llegado el Ricciardo, se le hace ahí un reto de iniciación. Y vamos, porque hay desde los, entre comillas, ¿no? Es decir, los rechazados de la Fórmula 1 luego terminan haciendo barbaridades. O sea, quiero decir, récords, campeonatos en otras categorías. Así que podría ser algo muy interesante. A mí me parece buena idea. Pues Eso lo seguiría. Me suena un poco a esto que se hace a final de año de la carrera de los campeones o el campeonato de los campeones, algo así, ¿no? Que es un poco de mezclar a gente de diferentes categorías y al final eso es vistoso, quieras que no. Es lo que tenía que haber sido la Fórmula 1, pero bueno, os digo. Oye, pues voy a montar aquí un Kickstart, a ver si consigo un plan de negocio y monto ahí un Kickstart, a ver qué un Kickstarter. También tenemos dos noticias que han saltado esta semana relacionadas con el año 2025. Para lo primero, y es que Alpine, el equipo que motoriza Renault, ¿vale? Alpine es esa marca comercial, en principio como un poco más sport de la propia Renault. Bueno, pues desde Renault dicen que van a cesar la producción de motores de Fórmula 1 en el final del 2025, coincidiendo con el cambio de reglamento, que es bastante importante a nivel de motores, y con la entrada de nuevos actores durante 2026, con lo cual vamos a hablar de la salida ya de uno de los motoristas que teníamos ahora. Hasta ahora siempre estamos hablando de entrada o de interés por parte de Audi, de Porsche. Bueno, todos estos cambios que se van a dar en 2026, bueno, pues ahora hablamos de esta salida del equipo Renault, que se ve que ya no les interesa estar en esta parte más, digamos, motorista, más tecnológica, y van a abandonar la Fórmula 1, dejando, bueno, pues el equipo Alpine, pues veremos con... no sé si llegaron a decir con qué motorización van a correr, pero bueno, posiblemente vayan a ir igual con un acuerdo con Mercedes. Con lo cual, un motorista menos para ese 2026. Permitidme que opinen al respecto. A ver, yo entiendo que habrá razones de peso empresariales en cuanto a la inversión que se tiene que hacer, teniendo en cuenta además que Renault solo se hace motor para ellos mismos, no tiene clientes a día de hoy, aunque bueno, se podría haber desarrollado, ¿no? Es decir, para intentar competir contra el resto. Yo escuchaba unas... ¿Cómo se llama el CEO del grupo Renault? ¿Luca Di Meo, puede ser? ¿Me suena? No. Espera, no lo tengo aquí. Sí, es ¿verdad? Luca Di Meo. Luca Di Meo. Que venía de SEAT, vamos, había sido el CEO de SEAT. Es verdad. Él decía que esto no significa ni muchísimo menos que se vayan de la Fórmula 1, que recibe cada 15 días llamadas de grupos de inversores que quieren comprarle la escudería, que dice que ahora mismo es una inversión porque dentro de unos años tener una escudería dentro de la Fórmula 1 va a ser es decir, va a ser mucho más importante, va a ser mucho más valiosa. A mí me parece todo eso bien. Pero justamente, es decir, Mercedes es Mercedes, perfecto. Ferrari, yo qué sé. Es decir, estamos hablando de grandes... Aston Martin es Aston Martin, y aún así Aston Martin, por ejemplo, utiliza motor Mercedes... Sí, ahora mismo utiliza motor Mercedes. Bueno, bien. Alpine justamente es la línea deportiva del grupo Renault. Son coches que no compiten en precio con un deportivo, con una MG de Mercedes, por ejemplo.
justamente a lo mejor era la escudería más importante de poder defender que tenían su propio motor. Quiero decir, cuando dices, vale, tecnología Alpine, pero estás llevando un motor Mercedes, es decir, como comercialmente, a eso me refiero, comercialmente no es una jugada muy bien defendible. El tema de Aston Martin, por ejemplo, tampoco. No sé si habían hablado de que Aston Martin querría tener una motorización propia. Mira, Red Bull, Ford, pues todavía Ford ahí va a sacar crédito porque Red Bull no es una marca, pero si eres una marca de coches, por decirlo así, comercialmente tendrías que motorizarte tú. Sé que es una tontería teniendo en cuenta los costes y tal, pero en el fondo, ¿no? Es decir, McLaren nunca tiene motorizaciones propias, pero por ejemplo Mercedes, ¿os imagináis un Mercedes con motor Honda? No tiene sentido. Pues aquí va a pasar lo mismo con Alpine. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo porque es que es lo que dices, o sea, cara afuera, comercialmente, como imagen de marca, es muy triste. Porque es que además, en el caso de Aston Martin, digamos que Aston Martin lo que hace es comprar una escudería. Y entonces, bueno, pues más o menos se encuentra una infraestructura. Pero es que en el caso de Renault, en el caso de Alpine, el motor es Renault. Llevan con un motor renqueante desde un montón de tiempo. Y aunque solo sean decirles, mira, es que estos han tirado la toalla, no han sido capaces de hacer un motor en condiciones. Quiero decir, desde fuera, como imagen de marca, me parece que es quedar mal. Yo no tengo mucha idea de estos temas, ¿no? Pero me imagino el típico comentario cuñado de te has comprado un Renault, pero si no son capaces ni siquiera de hacer un motor. ¿Entiendes? Totalmente. Comercialmente va por ahí, o sea, Sí. es triste tener que tirar la toalla con respecto a los motores. Que ya digo, y escuchabas y el CEO lo veía como un negocio que al fin y al cabo es en lo que se ha transformado desde hace muchos años la Fórmula 1. Es decir, al fin y al cabo esto es una carrocería con espacio para pegatinas. Y por ahí vamos a ganar pasta y a lo mejor con un motor mejor pues incluso podemos disputar mundiales. Fantástico, todo genial. Pero eres el grupo Renault, es decir, o sea, ¿os acordáis de cuando ganó Fernando Alonso? Es decir, todos los Renault que salían de fábrica salían con la pegatina de campeones del mundo de Fórmula 1. Es un punto, hay un puntito de orgullo. Ya digo, esto es comentario de podcast, que cuando luego harán los números y harán, pues qué, te encargas tú de estos 500 millones que estamos perdiendo, será muy fácil, pero bueno, deportivamente pues está ahí. Totalmente. Yo ya lo comentábamos cuando empezó a surgir este rumor. Y al final es que si comparas el resto de equipos de fábrica, digamos, que hay en Fórmula 1, tienes a Ferrari, que hace sus motores en Fórmula 1 y hace sus motores en coche de calle, digamos. Mercedes igual. Y luego tienes Aston Martin, tienes McLaren, que es que ellos no hacen motores. O sea, sus coches que ponen en la calle le compran el motor a alguien o hacen un acuerdo para usar el motor de alguien. Entonces, si no lo haces en la calle, no lo vas a hacer en Fórmula 1. Pero como tú dices, empresarialmente tendrá sentido y desde el punto de vista estricto de Alpine, si Renault pretende colocar o posicionar a Alpine como una marca separada, podría incluso llegar a tener sentido. Pero en el momento que Alpine es una marca que pertenece al grupo Renault, que hace cientos de miles de motores al año para cientos de miles de coches de calle, y además de todo rango, quizá no al rango de competitividad, como tú decías, de un Mercedes AMG, pero hace motores Renault Sport. Y no solo para Fórmula 1, también para otras competiciones. Sí. Entonces, que de pronto diga, en Fórmula 1 ya no me salen las cuentas, pues es como habla mal de la marca, habla mal no de la marca Alpine, sino del grupo Renault como tal. Y bueno, entiendo que sí, que esto es una inversión muy grande la Fórmula 1 y que llega un momento en que deja de tener sentido, pero es que estando en la posición que ellos están, a mí me daría miedo qué repercusión pueda tener eso en la calle. Y es verdad que nadie se va a dejar de comprar un coche, un Clio, porque Alpine ya no lleve motores Renault en Fórmula 1. Pero los que van buscando ese punto deportivo, esos apellidos Sport, pues igual ya no. No lo sé. Bueno, sea como fuere, es la decisión que han tomado y bueno,
Por suerte, lo hablábamos el otro día, va a haber más motorizaciones, así que, bueno, y Alpine seguirá dentro y es una escudería que nadie quiere dejar de apoyar al fin y al cabo, es decir, es una de las pocas escuderías no inglesas o no con corazón e infraestructura en Inglaterra, y eso yo creo que también es bueno para la competición. Y hablando también de, bueno, no es exactamente la vuelta de un motorista, pero sí que es la participación de un constructor importante a nivel mundial como es Toyota en la Fórmula 1, aunque no entre, como digo, como lo recordábamos, ¿no? Como motorista o incluso como escudería. Se anunció antes este Gran Premio de Estados Unidos que van a tener una colaboración tecnológica, va a ser un partner tecnológico, aunque no va a motorizar, no es que esté entrando en 2026 como motorista o incluso en 2025, pero desde ya está trabajando con la gente de Haas, con el equipo Haas, como partner tecnológico, pues para ayudarles a mejorar esos coches, que bueno, pues es una alianza entre el equipo americano y el gigante japonés, uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo, y que también, bueno, pues recuperamos un poco pues esa estadía, ¿no? de un gran equipo o de un gran motorista en la Fórmula 1, aunque como digo, ¿no? Es una alianza tecnológica, un asesoramiento que, bueno, veremos un poco cómo se llega a traducir en pista, porque como digo, no aporta nada que no tengan ya directamente los equipos. Bueno, sí, ahora mismo no es más que ponerle una pegatina al coche. Realmente esta primera etapa no sé qué repercusión va a tener. Sinceramente, es que creo que simplemente es ponerle una pegatina de Toyota al Haas. Porque no van a hacer ninguna pieza, no van a... Dicen que van a poner su sabiduría. ¿Pero en qué? ¿En dónde? ¿En qué componente? ¿O en qué no sé, en qué configuración? Ahora mismo me parece que es 100% marketing y que no hay mucho más. De cara a futuro supongo que eso ampliará un poco. Pero bueno, al final vuelvo a lo de siempre. Otra vez Toyota volviendo a Fórmula 1. A ver lo que duran. Porque si hacen como Honda, ¿no? Que pegó la espantada, luego volvió, en fin. Que ya sabemos, que no me fío. Yo ya llega un momento en que estas marcas que salen de la competición salen por un motivo. Y ahora de pronto volver y con acuerdos de este estilo de patrocinio, de partners técnicos y de este tipo de cosas que no está muy claro lo que es, no sé hasta qué punto tienen recorrido en Fórmula 1. A ver, yo os digo una cosa, es decir, pensad una cosa, es decir, Haas es una escudería estadounidense y Toyota es el fabricante que más coches vende en Estados Unidos, por delante de todas las marcas estadounidenses. Entonces, Haas, yo tengo una sensación, y desde que ahora he vuelto, ¿no? Me he vuelto a enganchar a la Fórmula 1, Haas está haciendo las cosas muy bien. O sea, vive con un presupuesto muy limitado, saca mucho partido de todo lo que tiene. O sea, quiero decir, Hülkenberg este año está inmenso y está sacando eso al máximo provecho. Entonces, el encontrar un partner, claro, tiene que buscar a alguien que en Estados Unidos sea relevante, porque al fin y al cabo van a ese mercado, intentan apostar por Estados Unidos. Toyota tiene todo el sentido. Que tenga un componente más de marketing, un componente menos, eso pues habrá que verlo. Y luego, aunque solo fuera a nivel de patrocinio, aunque lo vendan como una asesoría técnica, que no lo haya, pero que suelten sus 100, sus 200 millones, no sé cómo estarán ahora el tema de... pero ya les va a ayudar muchísimo. Y luego, pues es verdad que Toyota pues tiene una experiencia en competición en otras categorías donde pueden tirarte unos cuantos ingenieros a que te revisen cómo tienes el túnel de viento, otros a que te introduzcan mejoras de software, yo qué sé, se puede hacer, ¿no? Pero ya solo eso es más dinero. Y a mí, es decir, todo lo que le llegue a una escudería como Haas o como Williams, o como Sauber, que bueno, que Sauber ya lo tiene con el tema de Audi, pero que son esas escuderías que a veces dices,
¿Os acordáis hace unos años cuando McLaren iba vacío de pegatinas y tú tienes como ese puntito de ay, por favor, que no desaparezca? Y Williams estaba más de un par de... Yo no sé cómo ha conseguido sobrevivir Williams hasta que la han comprado. Entonces, todo lo que llegue es bueno, porque dentro de todo es una Fórmula 1 súper interesante. Lo que están haciendo estos equipos, estos que los vemos luego atrás, nos han salvado muchas temporadas cuando arriba no había nada que ver. Así que bien hecho está. Será interesante ver un poco cómo se puede ir plasmando esto, digamos, en la pista, ¿no? Desde luego a nivel marketing, como dice Ger, la verdad es que está bien tirado, ¿no? Mayor fabricante de coches vendido en Estados Unidos, con lo cual, bueno, equipo americano, es uno de los países donde más grandes premios se disputan. No se puede comparar, por ejemplo, con Europa por extensión, pero desde luego la verdad es que en Estados Unidos se está haciendo un esfuerzo muy importante con la Fórmula 1, después de aquellos batacazos que nos dimos a principios de los 2000 con aquel gran premio en el que solo corrieron los coches de Bridgestone, aquellos 6 coches, y que, bueno, no sé, interesante lo que pueda resurgir de esto. Y como última noticia, también importante para el 2026, es la pérdida de un punto que ahora mismo se está otorgando o no en las carreras, y es ese punto por la vuelta rápida se dejará de otorgar a finales de 2025 también. En cambio, pues no es muy influyente. Sería más influyente pues el dejar de puntuar las sprint o que añadieran más sprint por la cantidad de puntos que representa, pero bueno, aquí es uno o ningún punto que se entrega, dependiendo de si la vuelta rápida la hace alguien que acabe entre los 10 primeros, como pasa ahora mismo, y que eso, que a partir de 2025 pues perderemos un punto, como mucho. La verdad es que desde luego eso no va a influir demasiado, me parece a mí, salvo para algunos equipos que pueden intentar ir a por ese punto. Ese punto significa dinero, y para los equipos que puedan estar interesados pues en conseguir algún punto más a final de temporada, estando, digo, entre los 10 primeros, porque esto no valdría para alguien que esté clasificado 18º, por ejemplo, pues de algo les podría servir. Pero bueno, es nada, sumamente residual, ¿no? Lo que reporta este punto, no sé. Supongo que vosotros estaréis con la misma opinión que tengo yo, ¿no? Que si se pierde tampoco pasa absolutamente nada. Pues venga, yo discrepo. Venga, Juan. A mí me molestan mucho las medidas que se toman al tuntún, ¿no? Y sobre todo las que después no funcionan. Perdona, Juan, te has equivocado de deporte. Totalmente. Claro, pero en el caso de lo del punto, no lo entendí demasiado bien cuando lo pusieron, pero una vez puesto en marcha, ves que no resta al espectáculo, no resta a las carreras, como si hacen otro tipo de normativas, ¿no? Podremos hablar de ello más adelante, por ejemplo, en el mismo episodio de hoy. Pero esto, si bien no producía grandes cosas extrañas, pues sí que daba cierto movimiento en determinadas carreras, como por ejemplo en esta. En esta carrera tenía Colapinto la vuelta rápida, y yo la verdad es que no me di cuenta, pero leyendo crónicas pues me di, o sea, traigo este comentario, ¿no? En este caso hicieron que Ocon entrase a poner ruedas blandas porque ahora mismo no le interesaba a Alpine que Williams cogiese ese puntito de más. Con lo cual, eso hizo entrar a Ocon, y Ocon hizo la vuelta rápida, con lo cual le quitó ese punto, en este caso a Colapinto. Vale, no va a generar ninguna cosa demasiado extraña, pero sí que suma. Son cosas que suman poquito, pero suman a las carreras. Las hacen más entretenidas, hacen que varíen ligeramente las estrategias. Y tienes más que ganar que cosas que perder.
¿había realmente interés en quitar este punto? ¿Protestaron los equipos? ¿Habían protestado los pilotos? O sea, ¿cuál es la razón para cargarse este punto? Vale, que no es ninguna cosa del otro mundo, pero concho, si quieres cambiar las cosas, si quieres meterle meneos al reglamento, si quieres hacer, tienes cosas mucho más interesantes y mucho más productivas y que irían a favor del espectáculo. Para una cosita que suma y no resta, concho, déjala. Al menos es como lo veo yo. Yo, en general, estoy de acuerdo con que se quite. Creo que cuando se puso el punto por la vuelta rápida no nos pareció mal. A día de hoy no me parece mal que esté ahí. Pero es verdad que creo que no se ha conseguido lo que se buscaba. Por una parte, el limitarlo a solo los que queden entre los 10 primeros hace que en cierta manera se pierda esa opción de pelear por algo en puestos más atrás de parrilla, aunque por otro lado se entiende, porque claro, aquel que esté el 15 o el 16 o el 17, pues siempre en la última vuelta entraría, pondría ruedas blandas e intentaría hacer la vuelta rápida. Entonces nunca los que estén peleando por posiciones altas, digamos, de parrilla, nunca tendrían opción de llevarse la vuelta rápida. Entonces, por una parte bien, por otra parte mal. Y luego creo que en general no se ha conseguido lo que se buscaba. Esa pelea de los que están arriba, cuando hay un segundo, un tercero, un cuarto que ya no están peleando por ganar una posición y que intenten hacer la vuelta rápida para darle emoción hasta el final de las carreras, se ha conseguido en algunas carreras, pero casi siempre a costa de alguien haciendo una parada extra para poner unas ruedas mucho más blandas y con eso conseguirlo. Entonces al final no deja de ser un truco, ¿no? Una alteración de un resultado mediante un mecanismo artificioso. Por eso a mí no me ha terminado de convencer. Se está hablando, yo no sé si es oficial o no, supongo que no, pero comentaban el otro día en la retransmisión de DAZN que sería más útil o más justo, por decirlo así, tener un punto extra por la pole mejor que por la vuelta rápida. Y la verdad es que estoy de acuerdo. Es verdad que por la pole, a ver, todo el mundo pelea por la pole. No hace falta un incentivo extra. Pero al final sí que de alguna forma es un reconocimiento. Hacer la pole no es fácil y que tenga un punto extra podría tener sentido. Así como hacer una vuelta rápida, estamos viendo que poniendo una goma más blanda ya lo tienes. Entonces eso realmente es más suerte de poder hacer una parada gratis más que otra cosa. Pero por otro lado no estoy 100% convencido de que ponerle puntos a algo que se desarrolla el sábado sea lo más conveniente. Hay otras categorías que lo hacen así, que le dan puntos a la pole y funcionan bien. Yo quizás en Fórmula 1 probaría 2, 3, 4 años, más o menos, como ha pasado con esto de la vuelta rápida, y luego vería si es útil o no es útil y si se mantiene o se quita. Pero sí que es verdad que la vuelta rápida no me parece mal que lo quiten. Tampoco, como decía Juan, tampoco me parecería mal que lo dejasen. Creo que no perjudica en general a lo justo o injusto que es un resultado. Pero no da el espectáculo que queríamos que diera. Opiniones para todos los gustos y colores, ¿no? 2025, finales, pues perderemos esto. Veremos si vienen con alguna otra opción o directamente ya pues este punto desaparece y ya no sustituimos, como dice José, ¿no? Con una pole o con cualquier idea similar. Y si os parece, vamos a meternos ya en faena de verdad. Vamos a retomar la Fórmula 1, la competición después de este parón importante que hemos tenido desde el último Gran Premio. Y nos vamos al Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin. Y que, pues hemos tenido una carrera normal y una carrera al sprint. Ha sido un fin de semana completo con una única sesión de libres, la que hemos visto el viernes, para luego ya pasar directamente pues a la clasificación de la carrera sprint. Una clasificación en la cual pues Max Verstappen
ha conseguido la primera posición, seguido de George Russell, parecía que apuntaban bien aquí los Mercedes. Tercero ha sido Leclerc, cuarto ha sido Norris, quinto ha sido Carlos Sainz, sexto ha sido Nico Hülkenberg, séptimo ha sido Hamilton, octavo ha sido Kevin Magnussen, noveno Tsunoda, décimo Franco Colapinto. La verdad es que el piloto del equipo Williams está haciéndolo, parece que bien, para ser un rookie. Está consiguiendo bastante del coche y ahí estaba en esa décima posición, en la quali de la sprint del viernes. Décimo primero ha quedado Checo Pérez, décimo segundo Pierre Gasly, décimo tercero Lance Stroll, décimo cuarto Alonso, décimo quinto Lawson, décimo sexto Oscar Piastri, que no ha tenido el día, décimo séptimo Esteban Ocon, décimo octavo Alex Albon, décimo noveno Valtteri Bottas y vigésimo Guan Yu Zhou. No sé, ¿queréis añadir alguna cosa de la sprint, de la clasificación, algo que os haya llamado la atención? Si acaso la mala actuación de Piastri, que no pasó, no, o sea, se quedó en la 1, 2, 3, 4, sí, se quedó en la Q1. Fue desde luego la sorpresa, yo creo, de toda la clasificación. Y lo que decías, Dani, Colapinto hay que subrayarlo, ¿no? Que meterse entre esos 10 primeros, dejando fuera, entre otros, a Sergio Pérez, que tampoco, bueno, obviamente no. Sergio Pérez debería llegar a la Q3, ¿no? Y pues yo qué sé, aunque los Aston Martin tampoco es que estén para tirar cohetes en absoluto, ¿no? En este final de temporada, o sea, de final de temporada, pero Fernando Alonso, por ejemplo, quedó 14º, con lo cual, vaya, yo creo que se presentaba un buen fin de semana para Franco Colapinto, ¿no? Bueno, aquí una de las cosas que estoy influyendo bastante en el tema de la clasificación han sido, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? De Aston Martin. Recordemos que aquí Aston Martin, tanto Stroll como Fernando Alonso, ninguno de los dos marcaron tiempo en la Q2, ¿vale? Que es donde se quedaron. Básicamente porque lo que pasó es que les anularon la vuelta por límites de pista. Ha habido muchos límites de pista durante el fin de semana, sobre todo en las dos clasificaciones, motivo por el cual, pues, de vez en cuando algún piloto caía o quedaba sin tiempo, ¿no? Esto es algo que también se dio en la clasificación de carrera. Le pasó a Checo Pérez, por ejemplo, luego lo comentaremos, pero bueno, que es algo que en este circuito los fuera de pista han marcado bastante y sobre todo al final, cuando hagamos ese resumen de carrera, va a salir el tema. Bueno, Dani, perdona, y que también simplemente comentar que Max Verstappen empezaba fuerte, ¿no? Diciendo, aquí estoy yo para ganar el campeonato. En esta carrera. Sí, veníamos de un mar de dudas en las últimas carreras, con problemas para el equipo Red Bull, personificado sobre todo en Verstappen. Más problemas tiene Checo Pérez, pero bueno, el que de verdad está sufriendo es Max Verstappen, que defiende la primera posición del año pasado del campeonato de pilotos, esa primera posición en el de este año, y que tiene pues varios pilotos detrás de él y que en las últimas carreras pues ha ido perdiendo poco a poco puntos, aunque no al ritmo que por ejemplo Lando Norris, que es el segundo de la clasificación, pues desearía, ¿no? Todavía mantiene diferencia a Verstappen, y aquí como que se esperaba ver qué es lo que ocurría en estas carreras después del parón, por si acaso pues Verstappen seguía perdiendo puntos en la sangría de las últimas carreras. Con todo esto, bueno, pues golpe encima de la mesa de Max Verstappen, teníamos las dudas de qué es lo que ocurriría, y la verdad es que la carrera del sprint se la ha llevado Max Verstappen sin demasiados problemas. Habría que destacar el segundo y tercero, Carlos Sainz y Lando Norris. Aquí los Ferrari se veía que venían pues con cierto ritmo, y han ido de menos a más en el fin de semana, sobre todo también de suerte, no de ritmo, sino de suerte,
Carlos Sainz pues conseguía llegar en segunda posición. Lando Norris completaba el podium, perdiendo 2 puntos más con Verstappen. Verstappen conseguía 8, Lando Norris conseguía 6. Cuarto era Charles Leclerc, que cerca estaba de quitarle la posición también a Lando Norris. Llegaban pegados prácticamente. Y a partir de ahí pues ya venían descolgados pues George Russell, Lewis Hamilton, quinto y sexto. Séptimo llegaba Kevin Magnussen, octavo Nico Hülkenberg, noveno Checo Pérez, décimo Oscar Piastri. La verdad es que ha estado relativamente discreto en la parte del sprint Oscar Piastri. Mala clasificación, ha ido recuperando en lo que es la carrera, pero bueno, décima posición se hace poco para lo que necesita ahora mismo el equipo McLaren y para la ayuda que necesita su compañero Lando Norris en el Mundial. A partir de ahí, pues Yuki Tsunoda, 11º, 12º Franco Colapinto, 13º Stroll, 14º Pierre Gasly, 15º Esteban Ocon, 16º Lawson, 17º Albon, 18º Fernando Alonso, 19º Guan Yu Zhou y 20º Valtteri Bottas. Desde luego, que comentábamos antes de Aston Martin, bueno, pues Stroll más o menos de hecho se ha mantenido porque llega a la misma posición. Alonso ha perdido posiciones. Mal comienzo del fin de semana para el asturiano. Y desde luego no apunta a buenas maneras para Aston Martin en lo que queda de temporada. Por arriba, bueno, pues Max Verstappen hace un trabajo increíble para con un coche que no es el que ahora mismo pues está, digamos, entre los 2 primeros. Yo casi pondría el Red Bull en tercera posición, pondría por delante a Ferrari y a McLaren en las últimas carreras. Se están turnando, incluso a veces está también ahí metido un poco Mercedes, aunque ahora pasa un poco desapercibido, pero desde luego una importante carrera, aunque es una victoria, aunque es el sprint, la de Max Verstappen, que además, oye, son pocos puntos los que gana, son 2 puntos como decía, pero psicológicamente le viene muy bien para tanto la clasificación de la carrera como para la carrera en sí, que es donde más puntos hay en juego. ¿Qué os ha parecido esta sprint? ¿Destacáis algo que queréis comentar? No me termino de acostumbrar al formato, me parece todavía, pero me parece interesante. Realmente un poco si luego no tiene consecuencias para la carrera. Me acuerdo lo que dijo Fernando en su momento. Si luego al final terminas con penalizaciones para la carrera del domingo, realmente pues a no ser que tengas mucho y que esos puntos te sirvan para mucho, lo que vas a hacer muchas veces va a ser retirarte en ese aspecto. Pero bueno, quitando eso, la verdad es que ha sido, es decir, esta en concreto, a mí me ha gustado, ha sido muy interesante. Yo creo que también porque el circuito acompaña, es un circuito donde es, quiero decir, 10 vueltas son interesantes, 20 también y 56 también. Yo lo que sí que destacaría de esta carrera, por un lado, es el buen hacer de Carlos Sainz, que fue capaz de adelantar a su compañero de equipo y después seguir hacia adelante y llegó a adelantar a Norris, con lo cual aún le restó un poquito más de puntos a este piloto en su pelea con Verstappen, ¿no? Verstappen, pues eso, decía, empieza el fin de semana diciendo: el campeonato por ahora es mío y vais a tener que pelear mucho para quitármelo. Y por otro lado, lo bien que lo han hecho los Haas, ¿no? En una carrera al sprint que hayan sido capaces de puntuar ambos corredores, pues no sé, me parece súper meritorio, ¿no? Dejando pues al Red Bull de Sergio Pérez y al McLaren de Oscar Piastri fuera de esos puntos que son los que parecen, ¿no? Las escuderías que parece que deberían puntuar en absolutamente todas las carreras de estas al sprint, porque solo puntúan 8 y son los mejores coches, ¿no? Entonces, que se vencieran ambos Haas, ya digo, súper meritorio. Que es llamativo, quizá, como decimos, ¿no? O sea, la guerra ahora abierta tiene varios frentes, los ha venido teniendo toda la temporada, pero ahora digamos que ya son quizás hasta un poquito más acentuados. Hemos tenido el frente de
básicamente Max Verstappen contra todos y se ha llevado además a la máxima de el enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Con lo cual estamos viendo que los puntos que no consigue Max Verstappen, el problema que están teniendo el resto de pilotos, el resto de contendientes para esa clasificación del campeonato de pilotos, es que se los están disputando entre ellos. Es decir, entre los dos Ferrari y los dos McLaren se están canibalizando un montón de puntos que si hubiese de esos 4 coches, si hubiese uno que estuviese compitiendo de tú a tú con Max Verstappen, pues posiblemente la cosa iría más ajustada o incluso ya habrían pasado por encima de Max Verstappen. Pero los puntos que no consigue Max los están repartiendo 4, 5, 6 pilotos. Con lo cual estamos todos contra Max, pero no son capaces de materializarlo en que uno de ellos consiga arrebatarle esa posición. Y sobre todo, en esta carrera también hemos visto, y es lo que decía son varios pilotos de varias escuderías y algunos son compañeros, hemos visto ya esos puntos que se han quitado entre los pilotos de McLaren y en esta ocasión ha pasado también con los pilotos de Ferrari, que incluso ha habido cierto malestar, entre comillas, por la presión que le ha sometido Carlos Sainz, que es el que sale, es el que se va, es el último que importa ahora mismo en Ferrari, porque el año que viene ya no está y tenemos un campeón del mundo como es Lewis Hamilton, y eso no ha sentado bien al que se queda, al que va a ser compañero, prácticamente por palmarés debería ser el escudero, besar por donde pise Hamilton, pues a Charles Leclerc no le ha sentado bien pues esa presión y ese ataque de su compañero de equipo, que como digo, ¿no? Se restan entre ellos. En la clasificación del Mundial va por delante Charles Leclerc, lo tendría muy complicado para llegar a Max Verstappen, aún sin que le torpedease Carlos Sainz, pero bueno, Carlos Sainz ha puesto ahí pues un poco la puntilla y el decir, bueno, pues el punto honor de decir, pues yo voy más rápido que mi compañero de equipo, presiono y paso. Y aquí en esta carrera al sprint, pues Carlos ha estado en esa segunda posición que se ha merecido y su compañero de equipo pues ha estado cuarto, ¿no? Yo creo que aquí hemos visto el todos contra todos, lo que pasa es que Max, que es el contra el que de verdad hay que luchar y es el que tiene esa posición que todos quieren, se está salvando milagrosamente, ¿no? de toda esta lucha. Has dicho algo bastante importante ahí, y es que realmente ahora mismo Leclerc lo tiene muy difícil, lo tiene prácticamente imposible quedar campeón del mundo, pero lo que tiene a tiro de piedra es quedar segundo. Es más fácil que Leclerc quede segundo que Norris quede campeón del mundo, a día de hoy con la diferencia de puntos que tenemos. Con lo cual, por parte de Ferrari, también permitir y no primar por encima de todo la primera posición de Leclerc es algo que, siendo Ferrari, vamos, yo si fuese el jefe de equipo de Ferrari lo tendría clarísimo. Le diría a Carlos Sainz, tú detrás, que lo que nos interesa es que sume Leclerc. Exactamente igual que en McLaren deberían desde hace ya tiempo haber primado a Norris sobre Piastri. Yo la verdad es que no tengo mucho que comentar. Con respecto a lo que estabais diciendo, me quedo como, no sé, creo que ha sido Juan, la actuación de Carlos. Yo no me esperaba que Ferrari estuviese también este fin de semana, y tanto el sábado como el domingo me han acabado sorprendiendo. Parece que han hecho los deberes durante el parón. Por lo demás, es que creo que el sábado, creo que en general fue un sábado muy bueno, pero ahora mismo no soy capaz de recordar así ningún momento clave. Por lo tanto, quiere decir que, bueno, salvo la última vuelta del sprint, cuando Carlos gana la segunda posición, no recuerdo nada más. Por lo tanto, sí, me lo pasé bien mientras lo estaba viendo, pero luego no ha sido algo memorable. Bueno, y pasando ya, pues, acabado el sprint, a la clasificación para la carrera, que como digo, es donde están de verdad los puntos. En
en la primera sesión se han quedado fuera Guan Yu Zhou, Hamilton por errores, Valtteri Bottas, Franco Colapinto y Alexander Albon. Eso en la Q1. Después en la Q2 se han quedado fuera Lawson, se ha quedado Stroll, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Yuki Tsunoda. Y hemos llegado a una tercera sesión de clasificación donde pues teníamos que en 10ª posición ha quedado Checo Pérez, que no ha podido marcar tiempo. Y por delante de él, Kevin Magnussen, 9ª posición, Fernando Alonso 8º, 7º ha sido Pierre Gasly, 6º ha sido George Russell, que bueno, era el que tenía una salida prácticamente al final de la clasificación y era el que hacía que Checo Pérez, pues por haber esperado demasiado, no haya tenido tiempo a marcar ninguna vuelta, con lo cual, pues eso, bueno, le ha tocado salir de último de este grupo. Por delante de George Russell, en 5ª posición, Oscar Piastri, mejorando bastante lo que hizo en la clasificación anterior, la de la carrera del sprint. 4º ha sido Charles Leclerc. 3º ha sido Carlos Sainz, una segunda línea para los dos Ferraris. 2º ha sido Max Verstappen. Y en primera posición, Lando Norris. Una nueva pole para Lando Norris. Y que pues tendría que defender en carrera directamente con su máximo rival, con Max Verstappen, en una parte de la carrera que a Lando Norris últimamente no se le está dando bien, que es eso, defender la pole, y menos aún cuando el rival es Max Verstappen. Dicho esto, ¿vamos al tema? Y ya luego hablamos de México y cerramos. Venga, pues si queréis, pues vamos a comentar un poco cómo ha sido la carrera y entramos en la polémica, supongo que es lo que quieres decir. Yo me saltaría la carrera, quiero decir, porque en realidad ya casi. O sea, con todos los datos que hemos dado, quiero decir, y luego además ha sido una carrera regulera donde quitas la primera vuelta para los primeros y es verdad que atrás ha habido un poquito más de pelea y luego ya te vas a donde te vas. Venga, vamos a dar por lo menos un mínimo de contexto. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y situarnos un poco en cómo llegamos a lo que quieres comentar y vamos a ello. Como decía, Lando Norris, es el tema pendiente que tiene esta temporada es mantener la pole y aquí se ha visto envuelto en una pelea con Max Verstappen. Los dos se han ido largos en la primera curva, han intentado frenar prácticamente dentro del vértice, lo que les ha sacado de la trazada correcta y han venido por detrás los dos Ferrari. Carlos Sainz se ha visto un poco impedido por la lucha tanto de Norris como de Verstappen, pero Charles Leclerc ha sido sumamente hábil y se ha metido en primera posición, ha recuperado de golpe desde la 4ª a la primera posición, se ha empezado a alargar sin demasiados problemas. Por detrás lo ha seguido Verstappen, Carlos, que no ha sido capaz de pasar a los dos pilotos que teníamos ahí en la primera contienda, y por detrás de ellos Norris. Desde luego, gran pérdida para el piloto de McLaren. Minimiza daños Verstappen y desde luego pues Charles Leclerc a la caza de la segunda posición del campeonato de pilotos y Carlos Sainz pues intentando hacer alguna cosa interesante en este final de etapa en el equipo Ferrari. Lo primero que hemos tenido así importante pues ha sido un safety car en el cual pues, Hamilton prácticamente en la tercera vuelta ya se ha salido en una de las pocas puzolanas que hay en la pista, se ha quedado atrapado, han desplegado el safety car porque tenían que meter una grúa dentro de la pista para sacarlo y a partir de aquí, bueno, pues ya empezamos un poco con los mensajes de radio sobre lo que ha pasado en la primera vuelta, Lando Norris quejándose de que Max le ha echado de la pista, que debería ser sancionado, y bueno, pues aquí
la verdad es que el que ha pescado claramente ha sido Charles Leclerc con ganarse esa primera posición, y entre los dos pilotos que iban primero y segundo pues han terminado saliendo del circuito, uno por defenderse demasiado y el otro por atacar demasiado en esa primera vuelta, en esa primera curva, y que pues ha tenido sus consecuencias, que han hecho una trazada que no era la correcta. Cuando reanudamos la carrera, bueno, Charles Leclerc empieza a abrir algo de ventaja con Verstappen, y Carlos Sainz empieza a hacer un poco la goma con el holandés, ¿no? Primero Leclerc distanciándose, abriendo hueco de DRS para no sufrir, y Carlos atacando a Verstappen. Desde luego, en esta primera parte de la carrera, los McLaren se ve que lo que hacen es conservar un poco más de gomas, van más lentos, no parece que tengan el mismo ritmo, y también tenemos pues supuesto problema con Carlos Sainz. Habla de que, bueno, pues no tiene potencia, de que le huele a gasolina en el coche. Desde el equipo pues le piden que toquen ciertos parámetros en el volante, y por lo visto consiguen solucionar el problema, con lo cual cede un poco ese ataque con Verstappen. Y a partir de aquí, nada, Charles Leclerc, carretera, pedala a fondo, cuanto más hueco abra con Verstappen mejor. Los dos Ferrari se habían comportado muy bien en cuanto a la degradación de los neumáticos, y bueno, pues esa parece que va a ser su estrategia, ¿no? El tirar, el intentar degradar menos que los rivales. Y bueno, a las 20 vueltas más o menos empezamos a ver que también parte de la estrategia es que cada uno de los dos coches irá a una estrategia, ¿no? Leclerc un poco más largo, y Carlos Sainz con una estrategia de parar más rápidamente que el resto de rivales, ¿no? Se va acercando poco a poco Carlos a Max Verstappen, y pasadas 2 vueltas de un poco de esta situación en la que ya se va definiendo estas estrategias, ya vemos que Carlos efectivamente entra en boxes, intenta hacer un undercut a Max Verstappen y comienza el ataque al piloto holandés. Vamos, 2 vueltas después de entrar Carlos, ya matemáticamente, si Verstappen parase en ese momento, ya saldría por detrás del segundo piloto de Ferrari, con lo cual pues ya tendríamos primero y segundo, y Max habría perdido otra posición más, con lo cual ya está un poco la estrategia de Ferrari trabajando en pos de un doblete que se veía que podían tener en esta carrera. Nada, Verstappen decide que cambie los neumáticos poco después de Carlos, a la vuelta 26. Empiezan aquí pues a verse que los neumáticos no van finos, aunque sí que es cierto que parece que en McLaren están apretando un poquito más, que se habían guardado algo para hacerlos durar, y Verstappen empieza a perder distancia con Lando Norris, que va en cuarta posición, y eso, deciden cambiar. Verstappen sale virtualmente por detrás de Carlos Sainz unos 3-4 segundos, con lo cual nada, pierde esa segunda posición fácilmente, y poco después Charles Leclerc con comodidad sale por delante de Carlos Sainz después de cambiar los neumáticos, con lo cual todo controlado por parte del equipo Ferrari. Y a partir de aquí, importante, McLaren sube el ritmo con Lando Norris, va hacia Verstappen, van una estrategia también distinta, con los neumáticos un poco más viejos pero un poco más cuidados, y empezamos a ver la parte importante del campeonato. Hasta la vuelta 32 Norris no entra a cambiar neumáticos, y digamos que comienza la caza Max Verstappen, que tenían los neumáticos prácticamente 5 o 6 vueltas más gastados que Norris, que acaba de cambiar, y comienzan a caer los segundos de cara a que Lando Norris alcance a Max Verstappen.
vamos perdiendo esa diferencia entre el tercero y el cuarto. Piastri por detrás sí que no está teniendo el mismo ritmo que su compañero de equipo. Y poco a poco, bueno, pues vuelta 41, ya son prácticamente 2 segundos los que separan a Verstappen y a Norris. Poco a poco va bajando, como digo. Por delante no hay mucho que decir sobre Leclerc y Carlos Sainz. Van haciendo un poco la goma, van ganando terreno. Leclerc lo va perdiendo un poco con su compañero de equipo. Y nada, llegamos pues vuelta 46 más o menos, faltaban 10 vueltas para el final. Lando Norris pegado a Max, empiezan los ataques paralelos, Max Verstappen cubriendo todos los huecos. Aquí al final pues se están jugando, la verdad es que muy pocos puntos de diferencia, pero cada punto al final va a contar. Y el sacarle 3 puntos o perder 3 puntos por parte de Max Verstappen, pues es importante de cara a cómo finalice el campeonato. Desde luego Verstappen se defiende como gato panza arriba, no está teniendo clemencia con Norris. Norris sabemos pues, que en el cuerpo a cuerpo con Verstappen hasta ahora pues prácticamente todos los envites que han tenido a lo largo de esta temporada los ha ido perdiendo, y ha sido en la vuelta 52 cuando por fin Norris, con unas ruedas, como decíamos, ¿no?, con 5 o 6 vueltas menos que las del piloto holandés, consigue adelantar a Verstappen. Lo que ocurre es que se ha tirado por el exterior para intentar adelantarlo. Max se ha tirado muy digamos, a lo bruto por el interior. No ha dejado espacio al piloto inglés. Norris ha salido de la pista. Max Verstappen también se ha salido de la pista. Max, digamos que se ha salido él y ha echado a Lando Norris. Y ahí es donde ha ganado la posición Lando Norris, ¿no? Verstappen, pues una vez que se vuelven a la pista y que va detrás de Lando Norris, lo mantienen en DRS, pero a partir de aquí ya los mensajes de radio pues vuelven a saltar, ¿no? Como saltaron, digamos, en las primeras vueltas por ese adelantamiento o esa salida de pista de los dos pilotos. Se habla de que si Verstappen ha echado de la pista a Lando Norris, que si Lando Norris ha adelantado por fuera. Y pasan pues 2 vueltas prácticamente con el equipo McLaren pues diciéndole a Norris que acelere, que por si acaso se ve sancionado con 5 segundos, que intente abrir todo el hueco posible con Max Verstappen. Max Verstappen y el equipo Red Bull pues hablando de ese adelantamiento por fuera de pista, que le debe devolver la posición, que tiene que ser sancionado, que bueno, pues llorando un poco la situación. Y llegamos al final de la carrera con Charles Leclerc ganando, con Carlos Sainz entrando en segunda posición, con esa última vuelta prácticamente con Norris 5 segundos por delante prácticamente de Verstappen, pero son al final pues 4.60 y sabemos que sí que va a haber sanción, que Norris ha adelantado por fuera de la pista, que no ha devuelto la posición y que le van a poner esos 5 segundos, con lo cual le han faltado prácticamente 4 décimas para poder mantener la tercera posición, que pierde en favor de Max Verstappen. Con esto, bueno, pues Leclerc primera posición, Carlos Sainz segunda posición, tercero Max Verstappen. Este ha sido el podium después de aplicar esa sanción que se llevaba el cuarto clasificado, Lando Norris. El quinto ha sido Oscar Piastri, sexto ha sido George Russell, séptimo ha entrado Checo Pérez, octavo Nico Hülkenberg, noveno ha sido Liam Lawson, buena carrera del piloto de RB, décimo Franco Colapinto, también buena carrera del piloto de Williams. Estos dos pilotos han conseguido puntuar, que está bastante bien para pilotos poco experimentados.
Y a partir de ahí, un décimo ha sido Kevin Magnussen, 12º ha sido Gasly, 13º Fernando Alonso, 14º Yuki Tsunoda, 15º Lance Stroll, 16º Alex Albon, 17º Valtteri Bottas, 18º Esteban Ocon, 19º Guan Yu Zhou y se quedaba fuera de carrera, como decía, a las primeras de cambio, Lewis Hamilton con esa salida a la puzolana, de la cual no ha podido salir. Y aquí tenemos cómo ha quedado la carrera y, Ger, ¿tenías ganas de hablar de esa polémica en el adelantamiento, esa salida de pista de los dos pilotos y esa única sanción al piloto de McLaren, a Lando Norris? ¿Cuál es tu opinión sobre este lance? Bueno, Ger, perdona, me estoy acordando que Emma, que no ha podido estar, sí que nos ha mandado un audio, lo vamos a poner ahora y según acabe el audio, Ger, comenta qué te ha parecido. Bueno, chicos, hoy no puedo estar con vosotros, pero quería un poco, después de este parón de un mes, pues no dejar la oportunidad de comentar lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Básicamente, en cuanto a las posibilidades del título de Norris, para mí únicamente pasan porque en las dos próximas carreras, que son México o Brasil, en alguna de ellas, si Norris quiere tener opciones a título, al menos para mí, tal como se ha dado aquí en Estados Unidos, Verstappen tiene que salir de alguna de estas con un 0 y Norris meterle 25 o más, en el caso de Brasil que hay sprint, como poco, 25, 18, como muy malas, ¿no? Tiene que pegar un tajo en el campeonato de esa magnitud para que después en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, pues no sé, que Verstappen empezar a ver si siente un poco la presión y tal, porque realmente estamos viendo un Red Bull vulnerable, ya no solo vulnerable con McLaren, sino que ahora ha aparecido en escena Ferrari, que desde que introdujo las últimas novedades en Monza, pues oye, hay que tenerlos en cuenta. Aquí ha firmado un doblete muy bien, la verdad. Este Ferrari es el que me gusta, o sea, evidentemente se aprovecharon un poco del barrido que hizo Verstappen en la primera curva, pero después en el ritmo de carrera tanto Verstappen como Norris estuvieron bastante lejos tanto de Carlos como Leclerc, o sea que, y esos son dos coches, o sea que bien, ¿no? En cuanto a McLaren, volviendo, Piastri, fallón en esta ocasión, o sea, desde Hungría, creo que lo comenté en uno de los últimos podcasts que le dijeron a Norris, mira que vas a necesitar al equipo si quieres luchar por el campeonato, y desde aquel mensaje Piastri no la ha podido ayudar en ninguna oportunidad y ostras, pues es un coche más y tiene que estar ahí, o sea, lo del sprint, quedarse en la primera ronda de clasificación del sprint, no ha salido del Gran Premio y yo creo que Piastri tiene el nivel para estar más arriba, ¿no? Después, desastre en Mercedes, traían, quizás sería la escudería con más novedades aquí y mira que parecía al comienzo del fin de semana que cuidado con Mercedes y al final se han derretido como un azucarillo. Hamilton, pues nada, otro fin de semana que no le sale nada, y en el caso de Russell tuvo el accidente en la clasificación del sábado que le costó, como las piezas eran nuevas y únicamente tenían una hornada, pues cambiar de piezas a las anteriores y eso es cambiar las especificaciones, tuvo que salir de pit lane, pero hizo una muy buena carrera porque salió de pit lane al romper el parque cerrado y ha acabado sexto, o sea que teniendo en cuenta las circunstancias, pues ni tan mal, ¿no? Pérez, pues nada, no está ni se le espera. Tuvimos la rare avis de Azerbaiyán, pero el resto está comunicando, ¿no? Comunicando y los rumores no cesan en que Red Bull, a pesar de que le firmó la renovación, que no sé si a día de hoy se hubiera producido, no cesan los rumores de que lo chimpan, o sea que
vamos a ver qué pasa ahí. Después, los rookies, que ahora se ha sumado Lawson, que también lo considero rookie, pues siguen maravillando. Lawson se estrena, vuelve a reestrenarse con RB. Tenía una sanción por estrenar elementos de unidad de potencia, salía desde las catacumbas y coloca el coche en 9ª posición, pues mejor imposible. Y Colapinto, pues otro puntito más para casita, ¿no? La verdad es que empiezo a estar bastante impresionado con Colapinto, porque en F2 tampoco es que el tío fuera aquí uno de los jefes, y en cambio lo han puesto en Williams y no para de sacar punto a punto. O sea que vamos a ver qué pasa con él de cara a la próxima temporada, si consigue asiento, sobre todo el de Audi, que bueno, sigue abierto. Parecía que iban a confirmar a Bottas en este parón, no ha sido así. Y la verdad no sé qué va a hacer Binotto. Yo, viendo las actuaciones, que es un poco peligroso teniendo antecedentes de Nick de Vries y alguno por ahí otro. Audi tiene muchas opciones, pero es que Colapinto ya lleva unas cuantas carreras y en esa... Y además lleva unas cuantas carreras sacando tajada en posiciones donde... debe resurgir la próxima Audi, y yo a día de hoy, si fuera Binotto, pues tiraría por Colapinto de seguro, antes que Bottas y Guan Yu Zhou. De seguro tiraría por Colapinto, ¿no? Porque la verdad, el chaval lo está haciendo muy bien, ¿no? Y por hablar de Fernando y Aston Martin, pues nada, o sea, mal, no es sorpresa, pero no sé, espero que de cara a la próxima temporada acierten y un poco romper la mala racha, porque es que porque Sauber es un no van, ¿no? Pero es que cada vez están peor y Fernando no puede hacer milagros todos los días, ¿no? Pero bueno, no sé en estas próximas carreras si se va a poder hacer algo. Tienen el bagaje de los puntos que fue logrando Fernando en la primera parte de la temporada y tal, y van a ser quintos en el Mundial de Constructores, o sea, salvo debacle y que, no sé, alguna de estas escuderías que está por detrás de ellos de repente consiga una victoria, algo que pues sería bastante difícil de producirse, pero bueno, vete tú a saber. Pero salvo que Haas o RB consiguiera ya no solo un par de victorias o una cosa así, pues van a ser quintos sí o sí. Pero van a ser quintos porque pues en la primera parte de temporada pues Fernando ha sacado bastantes puntos, porque en la segunda parte de la temporada las cosas no han ido muy allá, ¿no? En fin, ya hay que pensar un poco en Aston Martin ya desde hace meses en el futuro, más que en el presente, porque el presente es bastante malillo, ¿no? Y lo dejo por aquí, ¿no? O sea, imagino que vais a hablar de tema comisarios con el tema de Norris y Verstappen. Un último apunte de eso es que habéis escuchado muchas veces decir que eso de tratar de forma diferente la primera y la última vuelta, que yo no comulgo con esa idea. Para mí las vueltas se tienen que tratar de la misma manera, la primera, la segunda, la tercera, la 36, exactamente igual cada una de las vueltas que forman el Gran Premio. Y uno de los problemas que hemos tenido este fin de semana es precisamente eso, como la primera vuelta es especial y la última también, pues se pueden producir casos como esta, ¿no? Para mí, en la primera vuelta, Verstappen, que tampoco yo no dudaba que iba a hacer eso, porque todo lo que iba a sacar Verstappen arrastrando a Norris iba a ser positivo para él, porque aunque él saliera perjudicado, con tal de perjudicar a Norris, para él ya es beneficio, ¿no? Y para mí eso, Verstappen arrastra a Norris y en la segunda, falta de pocas vueltas para acabar la carrera, pues un poco más de lo mismo.
la primera no hubo nada y la segunda pues le metieron 5 segundos a Norris por según ellos ganar ventaja, ¿no? Adelantado por fuera, ¿no? Que Verstappen también se salió, al igual que lo pasó en la primera vuelta. Por poco le sale bien y todo, ¿no? Porque únicamente le faltaron 9 décimas a Norris para incluso salvar la penalización, pero en fin, estas cosas van a seguir pasando, es triste, pero van a seguir pasando y vamos a ver la próxima carrera en México a ver qué tal. Venga, chicos, que vaya bien el podcast, un saludo. Yo creo que Emma ha resumido perfectamente además todo lo que hemos hablado aquí en 8 minutos, o sea, en ese aspecto está genial. Y bueno, Emma ya ha expresado ahí una opinión. Yo además hoy en el grupo de Telegram he compartido un vídeo de Víctor Abad que estaba muy enfadado al respecto. Y yo creo, bueno, a mí hay 2 cosas que me han llamado la atención. Una que es lo que vi en la carrera, que es esa disparidad de criterios que o sea, hace que no se disfrute, porque tú no sabes bien qué es lo que va a suceder. Es decir, no sabes cómo van a acabar las carreras. Luego leía una noticia de Racing News 365 en el que decían que seguramente la sanción tan rápida a Lando Norris fue porque, primero, la carrera en Europa se estaba retransmitiendo de noche y lo que no se quería era que tú te fueras con una sensación y a la mañana siguiente enterarte de que se había cambiado el podio. Y por otra parte, que en Estados Unidos el público está acostumbrado a decisiones rápidas, que por tanto se hizo así. ¿Vale? Eso es una opinión, pero bueno, creo que merece que se tenga en cuenta. Y luego, más allá es decir, el tema de la disparidad de criterios que hace que tú ya no veas un lance de carrera y te quedes diciendo, bueno, pues vamos a ver cómo termina. Esto puede que termine así o termine al revés. Más allá de eso, una cosa que comentaba Víctor y que a mí me parece muy interesante es a qué tipo de carreras y a qué tipo de pilotos nos estamos dirigiendo. Es decir, aquí lo que basta es que el piloto que va por el interior se pase de frenada, se tire, destroce la trazada, pero como ha llegado al vértice de la curva primero, es el que tiene derecho y todo lo que suceda después, él ya tiene el puesto, aunque eche al otro piloto fuera. Ya no, o sea, por una parte, es decir, estás criando una serie de pilotos que lo que hacen es ir a lo bestia, tirarse por el interior y básicamente con eso ya saben que tienen la posición ganada. Segundo, estás creando una ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Quiero decir, una situación de tan poca seguridad para los pilotos que a ver quién se atreve a adelantar. Porque a lo mejor estás toda la carrera luchando para ganar 2 segundos, 3 segundos y luego te llega una sanción de 5 o de 10 segundos y se va todo el garete. Y luego tercero, lo hablábamos antes en la pregrabación, antes de ponernos a grabar. En pro de la seguridad, todos los circuitos, todos no, pero muchos circuitos han cambiado, o los nuevos ya lo traen, escapatorias asfaltadas para mejorar la seguridad de los pilotos y al final va en detrimento del espectáculo. Porque lo decíamos, si el circuito de Austin tuviera escapatorias, ya ni siquiera de grava, de césped bastaría. Bueno, varios de los adelantamientos que vimos hubieran terminado con el piloto adelantado fuera de la carrera y por supuesto habría habido sanción, safety car, como hubo en el caso de Hamilton. Es decir, se hubiera destrozado la carrera y no se hubiera permitido. Entonces, al final te estás dirigiendo, bueno, y luego ya si nos ponemos a criticar la Fórmula 1, era lo que decían, es decir, son coches que en cuanto se van un poquito por atrás, se pierden, son coches tan grandes, tan largos, lo decía Roldán en la retransmisión de DAZN, son limusinas prácticamente a la hora de conducirlo. Entonces, nos hemos equivocado. La FIA lleva años equivocándose y ahora estamos empezando a recoger los frutos de esas equivocaciones. Vamos hacia una Fórmula 1 que si nada lo detiene va a ser cada vez menos interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ger y ya os lo puse en el grupo después de que acabase la carrera y bueno, por lo que hemos estado comentando en el grupo creo que la mayoría estamos de acuerdo.
El único el que he visto discrepar ha sido en redes sociales y ha sido Albert Fábrega. No tiene ningún sentido. La sanción a Norris, que sí, que adelanta por fuera, pero adelanta por fuera perdiendo tiempo, porque en la primera vuelta se demuestra que ir por fuera en la primera curva no ganas tiempo. Adelanta por fuera a otro piloto que también adelanta por fuera, y lo que es que tal cual lo decía Ger, lo que no debería de ser argumento para los comisarios es que si lo que manda es el primer coche que llega al vértice, o el que va por delante cuando los contendientes llegan al vértice, no puede ser que no se tenga en cuenta que uno de ellos no tenía intención de hacer la curva. O sea, si uno de ellos se ha pasado de frenada deliberadamente o no deliberadamente, o sea, da igual, es que aunque hubiese sido un error de conducción, no puedes beneficiar a un piloto que ha tenido un error de conducción. Si Verstappen deliberadamente no frena o frena mucho más tarde para poder llegar por delante al vértice, eso va contra todos los espíritus de todas las normas. Por lo tanto, a partir de ahí ya Verstappen no tiene la razón en ningún tipo de reclamación. Pero es que más allá de eso, más allá de que llegue o no llegue por delante al vértice, es que Norris, gracias o por culpa de la maniobra de Verstappen, no gana tiempo, lo pierde. Termina adelantando porque en ese momento de carrera su coche era mucho más rápido que el de Verstappen. Por el coche, por el motor, por las ruedas, por el piloto, por el motivo que fuera. En ese momento de carrera él era muchísimo más rápido y por eso adelanta por fuera. Porque si ves la telemetría de esa vuelta con cualquiera de las vueltas anteriores donde Norris no se tiene que ir por fuera, es evidente que ha perdido tiempo en esa vuelta. Entonces, sancionar a un piloto que ha perdido tiempo, que su contrincante no ha jugado limpio y que encima, aun con todo eso, ha conseguido ganar la posición, me parece ir contra el espectáculo, contra el espíritu de la norma y contra el sentido común. A mí me mosquea mucho esta situación, sobre todo porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que con el reglamento en la mano se pueda justificar que la sanción está bien puesta. Eso ya para empezar es casi lo que más me cabrea, ¿no? Porque no se puede permitir que una acción como esta sea legal. Entre otras cosas, porque a Norris lo sancionan por salirse fuera de pista cuando Verstappen se sale fuera de pista. Si uno sale beneficiado por hacer la trazada por fuera de pista, también podrían decir que Verstappen... Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Pero a mayores de eso, es que en esta misma carrera, con otros pilotos, en otras vueltas, una circunstancia prácticamente idéntica no la han sancionado. Como mínimo ocurre con Tsunoda y con Magnussen, y también sucede con Carlos Sainz y con Verstappen. ¿Por qué en unas ocasiones se sanciona y en otras no? Yo no le veo ni pies ni cabeza a lo que ocurrió en este Gran Premio, la verdad. Y directamente es como mala praxis por parte de la FIA. Yo aquí no estoy diciendo, es que a Verstappen siempre tal, es que a Norris siempre tal. No, o sea, a Verstappen de vez en cuando también le han... unas veces van a favor y otras veces van en contra. Más allá de la pillería que pueda tener Verstappen, que estoy completamente de acuerdo con lo que dijisteis, ¿no? De que de hecho no frena, sabiendo que en una pista con una zona de asfalto da lo mismo que se salga, porque no va a penalizar, o sea, no va a quedar fuera de carrera. Con lo cual, ya digo, no estoy diciendo que en este caso vaya la FIA a favorecer a Verstappen, no. Es simplemente incongruencias, inconsistencias y que uno no sabe a qué atenerse y que los mismos comisarios en situaciones muy similares, en unos casos tomen una decisión y en otros casos tomen otra en la misma carrera. No sé, no tiene lógica. No entiendo cómo seguimos siendo acérrimos de un deporte como este. No lo entiendo, ¿eh? Bueno, nos mueve un poquito justamente lo que se está acabando ya. Es decir, nos mueve un poquito la épica de una generación de pilotos y una generación de coches. Es decir, quiero decir, yo no sé en qué momento empezó, ¿no? La decadencia, si con el V6 o cuándo, ¿no? Pero
esto va a terminar siendo pues un deporte muy diferente. Muy diferente. Al final quedarán pues los negocios, quedarán... Ya veremos, ya veremos. Todavía hay esperanza en la FOM de que tal vez... Pero vamos. Y yo pensé que iba a haber más... Yo pensé que iba a haber más debate, pero es que yo creo que más que debate hay una decepción, hay una sensación de tristeza, de tristeza. Sí, yo creo que es un poco el sentir de... A ver, de verlo un poco desde fuera. Quizá, no sé, pues los más entusiastas de Verstappen pues lo verán de otra manera, pero desde luego, si lo ves desde fuera, no sé, empieza a apestar un poco. Y, Ger, yo creo que tú lo resumías en... No sé en qué grupo lo pusiste, pero que básicamente que con lo que está pasando Verstappen puede bajarse del coche, hacer lo que le dé la gana con los comisarios, volver a subir, y si tienen que descalificar al resto de pilotos para que Verstappen quede en primera posición, lo van a hacer. O sea, desde luego, esto está... O sea, las decisiones parece que están respondiendo a unos intereses fuera de lo deportivo. Interesa económicamente que gane o lo que pase con Verstappen y no sé, o sea, son decisiones que a todos nos están pareciendo muy claras, que se están tomando de forma deliberada para beneficiar a Verstappen. Y quiero decir, no tiene nada que ver con Verstappen como con nombre y apellidos. Es decir, ahora es con Verstappen, hace unos años fue con Lewis Hamilton. No recuerdo si con Vettel pasó, pero diría que en los primeros años también. Y con Schumacher pasaba. Quiero decir, el favorito, el campeón, se le permiten cosas que a nadie más. Y no sé muy bien por qué, la verdad. Es como que una vez definido quién tiene las papeletas, ya directamente se hace que sí, que las papeletas son para él, ya está. No hay más historia. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Ya digo, no sé. Esto yo creo que esta vez ha clamado al cielo y con un poquito de suerte veremos algunos cambios. Sobre todo eso, es decir, a la hora de buscar primero reducir la disparidad de criterios. El hecho de que cada carrera tenga unos comisarios diferentes no ayuda, y el hecho de que haya tan poca documentación que permita entender cómo tiene que ser los adelantamientos o el comportamiento en pista, pues tampoco ayuda. Y luego, sobre todo, el cambiar, el permitir un tipo de competición donde los pilotos sepan lo que tienen que hacer y donde haya más peleas. Yo entiendo que se busque reducir pues los accidentes y las pérdidas financieras que puede suponer para un equipo pequeño terminar contra el muro. Yo, por supuesto. Pero es que es un poco lo que ha sido la Fórmula 1 siempre, ¿no? Es decir, quiero decir, la parte en la que hay un riesgo y por tanto, quiero decir, unos coches que ahora, a día de hoy, son los más seguros que ha habido jamás. Donde todavía hay un riesgo de fallecer en una carrera, existe, como no puede existir, pero donde ahora mismo, es decir, los pilotos están mejor protegidos y además físicamente están más enteros para aguantar según qué cosas. Pero eso existe en la Fórmula 1. Si no, vamos a una especie como de Fórmula 1 de tipo baloncesto, donde tocas el hombro a alguien así de pasa un roce y te cae una sanción. Es que eso no sucede prácticamente en ninguna otra categoría que yo sepa. No sé, es que de verdad, yo creo, no sé, creo que las últimas decisiones que se puedan tomar esta temporada serán en la misma línea, que seguiremos viéndolo y que cada vez, o sea, ya deportivamente Lando Norris lo tiene complicado, Charles Leclerc lo tiene un poco más, pero bueno, con este tipo de decisiones y este tipo de camino que han marcado desde la FIA, pues oye, ya sabemos, Verstappen parece que va a ser campeón del mundo sí o sí, por lo civil o lo criminal, como se suele decir, y que ya no tenemos forma de salir de esa línea, ¿no? De resultado.
Y fíjate, yo quería comentar, al hilo de lo que decíais, yo creo que lo he dicho más veces. Yo, sinceramente, estoy convencido de que no hay un favoritismo por parte de la FIA. Porque no tendría sentido, porque iría en contra de los intereses de todo el mundo. Puede haber un favoritismo por parte de un comisario particular, pero no creo que eso afecte al punto de afectar al resultado del campeonato, ¿no? Pero, aunque a mí el sentido común me dice que no hay un favoritismo, la realidad es que luego, como decíais, se ve en las decisiones de carrera que en cierto momento siempre han ido a favor de Hamilton, ahora siempre están yendo a favor de Verstappen, en su momento fueron a favor de Schumacher y sigue contando. Entonces, no sé, parece como que hay una tendencia o una facilidad por parte de los comisarios a regular o a arbitrar siempre a favor del que va líder del campeonato, que no tiene sentido. No tendría por qué. De hecho, es que creo que va en contra del espectáculo, porque si hubiese, pensando fríamente y pensando simplemente en las audiencias y en intentar tener más público, lo que interesaría es beneficiar con esas decisiones a Norris para que haya pelea a final de año. Entonces, como de hecho sigo pensando que ocurrió en aquella última vuelta de no sé qué circuito fue entre Hamilton y Verstappen, cuando se reanudó una carrera a falta de una vuelta en vez de terminarla detrás del safety car. En ese momento la decisión claramente benefició a Verstappen y acabó costándole muy caro a Hamilton. Entonces, en ese momento quizás aquello potenció el espectáculo y creo que ha sido la única excepción, que todas las demás siempre han ido, o que yo recuerde. Claro, al final también es verdad que nos vamos a acordar de las más sangrantes, pero bueno, así lo que tengamos fresco en la mente nos dice que las decisiones siempre van a favor del que va líder del campeonato, y es que no es lógico. Yo sinceramente no lo entiendo. No, desde luego, bueno, es algo que nos va a lastrar este final de campeonato, ya nos lo ha lastrado de antes y que, bueno, pues es lo que tenemos y lo que nos ha tocado. Si os parece, por no darle muchas más vueltas, porque veo que no salimos de la misma opinión, que no hay mucho más debate porque estamos todos muy convencidos en la misma línea, vamos a recordar un poco cómo queda tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. En el de pilotos, Max Verstappen mantiene primera posición, 354 puntos. Por detrás de él, Lando Norris con 297. En esta carrera pues ha perdido varios puntos el piloto inglés. Tercero es Charles Leclerc con 275 puntos. Básicamente Lando Norris está entre los dos, entre Max Verstappen y entre Charles Leclerc. El cuarto es Oscar Piastri con 247 puntos. Leclerc prácticamente justo en la mitad de puntos entre Lando Norris y Piastri. O sea, ahí hay bastante juego. Y un poco por detrás es el quinto, Carlos Sainz, que también está a 215 puntos. Está relativamente cerca de Piastri. Sexto ya es Hamilton con 177. Séptimo George Russell con 167. Octavo es Checo Pérez con 150, noveno Fernando Alonso con 62, décimo Nico Hülkenberg con 29, décimo primero Lance Stroll con 24, décimo segundo Yuki Tsunoda con 22, décimo tercero Alex Albon con 12, los mismos que tiene Daniel Ricciardo, que ya no está compitiendo, décimo quinto Kevin Magnussen con 8 puntos, décimo sexto Pierre Gasly con 8 puntos también, décimo séptimo Oliver Bergman con 7 puntos. 18º, Franco Colapinto con 5, los mismos que tiene Esteban Ocon, que es 19º. Lawson es 20º con 2 puntos. Y a partir de aquí, Guan Yu Zhou, Logan Sargent y Valtteri Bottas, que tienen 0 puntos. En cuanto a constructores, primera posición para el equipo McLaren con 544 puntos. Segunda posición para Red Bull con 504. Ya hay 40 puntos de diferencia entre McLaren y Red Bull. Tercera posición para el equipo Ferrari, 496 puntos. Está cerca Red Bull de perder esa
esa segunda posición en el campeonato. Hay 8 puntos de diferencia entre estos equipos. Cuarto es Mercedes con 344 puntos. Aquí ya la distancia es bastante importante con el top 3. Quinto es Aston Martin con 86. Sexto es Haas con 38. Séptimo es SRB con 36. Aquí puede haber sorpaso. Octavo es Williams con 17. Noveno, Alpine con 13 puntos. Y Sauber, que todavía no ha puntuado en esta temporada. Y bueno, Juan se ha tenido que ausentar, con lo cual vamos a recordar también por su parte la porra. En esta carrera, Carmelo ha conseguido la primera posición con 173 puntos, segundo ha sido Lord con 170 y tercero Álvaro Ayer con 167. Por detrás de ellos Tony con 159, Toño Biciclo con 146. Sexto y séptimo estamos Manuel y yo con 143 puntos. Octavo es Origami con 129. Emma es noveno con 128. Y cerrando el top 10, Chodaboy con 125. Clasificación general. Lord se mantiene en primera posición con 2.928 puntos. WTF es segundo con 2.824. Y tercero es Apelando con 2.797. Por detrás de ellos, Tony es cuarto, empatado a puntos con Toño Biciclo, 2.772. Sexto es Manuel con 2.710 puntos. Séptimo, Álvaro Ayer con 2.689. Octavo, Carmelo con 2.622. Noveno soy yo con 2.610. Y cerrando el top 10, Alf con 2.561. En cuanto a la clasificación de la regularidad, Carmelo 11 puntos, Lord ha sido segundo con 10 y Álvaro Ayer ha sido tercero con 9 puntos. Y en la clasificación general, Lord también está en primera posición con 131 puntos, WTF segundo con 120 puntos y tercero Toño Biciclo. Aquí hay un cambio en la clasificación entre la clasificación general y la de la regularidad. Está en tercera posición Toño Biciclo con 110 puntos. Y esto es un poco pues cómo ha sido el Gran Premio de Estados Unidos. Esta próxima semana nos toca de nuevo un Gran Premio que se disputará en México. Los horarios para lo que es lo típico en Europa, pues van a ser nuevamente de tarde y va a ser una carrera normal, es decir, 3 sesiones de libres, clasificación y carrera, no tenemos sprint, con lo cual los horarios empezarán el viernes, siempre hablando de horario central europeo, el viernes con los libres a las 8:30 de la tarde, los segundos libres serán a partir de las 12 de la noche ya del sábado. Los terceros libres serán a las 7:30 de la tarde, la clasificación a las 11 de la noche y la carrera será el domingo a partir de las 9 de la noche. Recordemos, horario central europeo y si no estoy yo equivocado, nos va a coincidir el cambio de hora del sábado al domingo. Aquí recordemos que, si no estoy yo equivocado, se adelantarán los relojes. A las 3 son las 2. A las 3 son las... Bueno, entonces se atrasan. Se atrasan, sí. Se atrasan los relojes. Es el cambio de horario de otoño, con lo cual, bueno, pues la carrera será a las 9 por la hora nueva. En cuanto a neumáticos, los compuestos que se habían anunciado aquí son, digamos, el espectro más blando, C3, C4 y C5, para el duro, medio y blando. Lo mismo será en Brasil, con lo cual aquí, pues, en Austin eran, digamos, los medios, el C2, C3, C4, aquí vamos a C3, C4, C5, un poquito más blando. Y a día de hoy lo que tenemos confirmado son las 3 zonas de DRS. En la
recta de meta entre la curva 17 y la curva 1. Esa será la segunda zona de DRS. Luego tendremos entre la tercera y la cuarta curva tenemos otra zona. Llegaremos entre la curva 9 y la 10 a la primera zona de detección de DRS para la última zona que tenemos, que es la que comprende las curvas entre la 11 y la 12. Y luego, pues entre la 14 y la 15 tenemos la zona de detección que da salida pues para las primeras zonas de DRS que hemos dicho, ¿no? Es un poco complicado por dónde están situadas todas estas zonas, pero bueno, 2 zonas de detección, 3 zonas de DRS. Y poco más que comentar, ¿no? De lo que ya conocemos del circuito de México. No sé, alguna cosa más que queráis añadir, José, Ger, antes de cerrar capítulo. Solo por decir esto, va a ser interesante ver el rendimiento de Checo en este circuito. Quiero decir, porque si tiene dudas Red Bull y en su casa no hace una muy buena actuación, problema. Bueno, yo creo que Checo terminará el año y el año que viene ya veremos. En el parón de invierno ya veremos lo que pasa. Pero ya para lo que queda no creo que Red Bull baje a 2 pilotos en el mismo año, la verdad. Ya lo han hecho con Ricciardo y a Checo entiendo que lo aguantarán. Bueno, veremos a ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? Cuando lleguemos a este Gran Premio. Bueno, pues nada, la semana que viene comentaremos qué es lo que ha pasado en el circuito de México y contaremos también las últimas noticias que salgan durante estos días y hablaremos de la siguiente carrera, que será el Gran Premio de Brasil. Recordemos que ahora juntamos 3 carreras. La primera ha sido Estados Unidos, la segunda México y la tercera será Gran Premio de Brasil con carrera al sprint nuevamente. Y por mi parte nada más, recordaros que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar tanto los enlaces para la porra que publicaremos para el Gran Premio de México, las formas de contacto, las redes sociales, y yo os dejo con mis compañeros que ahora pues os harán un poco un recuerdo de esas formas de contacto y esas redes sociales. Un saludo y hasta luego. Bueno, pues os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y que ahí estamos para comentar las carreras. ¿Qué más? El mail, que Juan no está, desdeboxes@gmail.com, si no estoy equivocado. ¿Me corriges, Dani, si me he equivocado? Desdeboxes Podcast. Ese es el correcto. Desdeboxespodcast@gmail.com. ¿Qué más cosas hay que decir? Mastodon, Twitter, y le dejo algo a Ger. Lo que se me haya olvidado se lo dejo a Ger. No, yo solo deciros, bueno, evidentemente que os acordáis de la porra, de que todo este fin de semana también va a haber porra y merece la pena con las carreras que quedan, que está todo muy ajustado, que nos tenéis también por correo, bueno, aparte por correo electrónico, por todas las redes sociales, acordaos en la página web, en todos los buscadores de podcast, y como siempre voy a decir, si tenéis compañeros, cuñados, amigos, rivales de pádel que les guste la Fórmula 1, pues la mejor forma es decir que escucháis a unos tíos que se enrollan muchísimo de Fórmula 1, pero que te entretienen una tarde o una mañana y que no te cogemos la plancha, pero te acompañamos con ella. Así que nos recomiendes siempre allá donde estés, porque se nos encuentra en todas partes. Por suerte, después de tantos años, meter en Google desde Boxes, o mejor, en DuckDuckGo, meter desde Boxes Podcast, pues ya está, se nos encuentra allí donde estemos. Grabando. Pues se me ha quedado pillado el Hindenburg. No estoy grabando. Venga, no paramos. Te toca salir desde el pit lane.